Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Marlene León, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN con número de la ficha 54411. En el día de hoy les traigo un resumen de lo que se vio de física mecánica laboratorio. Voy a empezar como tal con la introducción, ¿sí? Que se elaboró un mapa conceptual y la infografía. En el mapa conceptual se evaluó, donde se resumió todo lo relacionado con física, mecánica y laboratorio. Las cantidades físicas son medidas de un sistema físico de patrón, que es definida como la cantidad, las magnitudes físicas elementales son la masa, el tiempo, la temperatura, entre otros. Las subtemáticas para aprender en este estudio de las cantidades físicas se tienen el sistema de unidades de medida MKS, CGS, unidades de medida, sistema internacional, gráficos, laboratorios, método científico y mediciones. Se hizo también una infografía del tema que más nos llamó la atención. En ese caso, la infografía se hizo por medio de los movimientos, que fue el tema que más me llamó la atención, en el cual se saca como la introducción que los movimientos son los fenómenos en que en la actualidad son los más físicos y más evidentes, ya que se es muy fácil ser observado. El estudio que vamos a estudiar nos va a permitir dar facilidad a un entendimiento de la circulación de los objetos, que lo más seguro es en la mayoría de los casos me encuentro o nos sentimos familiarizados con uno de los movimientos de objetos más comunes, como encontramos los que son los carros, los aviones, los barcos, entre otros. Pero también es la base para estudio como de las galaxias, planetas, estrellas, meteoritos, entre otros. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fueron los objetivos del mapa conceptual, en el cual el objetivo principal de la física mecánica y laboratorio es desarrollar las capacidades de análisis en el razonamiento, donde se apropia el conocimiento de un resultado, la instrucción, el razonamiento, donde se observan los fenómenos relacionados con el estudio de los movimientos y de las interacciones mecánicas. Segundo, los objetivos de los vectores se representan en magnitudes físicas con intensidad hacia una dirección de fuerza, desplazamiento y velocidad se representan en planos a través de coordenadas. Tercero, el movimiento es el tiempo de una propiedad en el espacio donde se ubica la orientación, la forma geométrica, el tamaño, en donde es medido por un observador físico. Tercero, el objetivo de la termodinámica es dar a conocer los efectos del calor de un cuerpo, como es la dilatación, cambios de estado que se diferencian en el calor y temperatura, donde se relacionan las propiedades microscópicas en un sistema en las que se describe el comportamiento de las partículas que lo constituyen. Los movimientos, los objetivos más comunes en la infografía que yo pude como tal deducir. Primero es que se determina la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento, calcula la velocidad instantánea y la aceleración de un objeto en función de tiempo utilizando ecuaciones de cinemática. Esto puede ayudar a comprender cómo cambia la velocidad de un objeto con el tiempo y cómo varía su aceleración. También determina las leyes que rigen el movimiento. En la física mecánica es identificar y aplicar las leyes fundamentales que gobiernan el movimiento de los objetos, resolver problemas de movimiento y predecir el futuro. En física mecánica, la resolución de problemas implica utilizar las ecuaciones adecuadas para describir el movimiento de un objeto y predecir su posición futura, velocidad o aceleración en función de condiciones iniciales y las fuerzas aplicadas. A continuación, les voy a hacer como tal la explicación del mapa conceptual, en el cual trata de física mecánica y laboratorio, donde se desprenden las siguientes ramas. Encontramos los movimientos, en el cual se basan los movimientos, las características de los movimientos, ecuaciones del movimiento, problemas de aplicación de movimiento. También tenemos que se desprende otra rama, lo que son las cantidades físicas, en donde las cantidades físicas se menciona como tal el sistema de unidades de medidas. Está también el MKS, CGS en inglés, unidades de medidas, el sistema internacional, los gráficos. También se ve mucho laboratorio, los métodos científicos y las mediciones. Otra rama que se desprende es la cinemática de la partícula, en el cual se desprenden las siguientes ramas, donde dice que el sistema de referencia inerciales y no inerciales, vector posición, vector desplazamiento, vector velocidad media instantánea,
vector aceleración media instantánea, ecuaciones horarias, ecuaciones de la trayectoria, movimiento rectilíneo y en el plano, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, tiro oblicuo, movimiento circular, eje instantáneo de rotación, movimiento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje, teorema de Steiner, rodadura sin deslizamiento y momento angular, energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo rígido y trabajo de las fuerzas en la rotación. Otra rama que también se desprende es la termodinámica, en el cual la termodinámica hace estudio como son los fluidos en equilibrio, descripción de fluido idea, descripción de fluido idea, presión de un fluido, principio de Pascal, teorema fundamental de la hidrostática, el principio de Arquímedes, el empuje, el manómetros, en los cuales hay diferentes clases de manómetros como son el manómetro de tubo en U, manómetro de Bourdon, manómetro de diafragma, manómetro de vacío, manómetro digital. Tenemos la dinámica de los fluidos ideales, tenemos lo que es el régimen estacionario y no estacionario, en donde se encuentran dos clases de régimen que son el régimen estacionario y el régimen no estacionario transitorio. También tenemos los caudales de volumen y la masa, ecuación de continuidad, teorema de Bernoulli, elementos de viscosidad y ley de Scotes, ley de Pauli, temperatura y equilibrio térmico, escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin, termómetros y capacidad térmica, color específico y calorimétrica, cambio de fase y color latente, mecanismos de transferencia de calor, teoría cinética de los gases, ecuación de estado de un gas ideal, primer principio de termodinámica, energía interna de un gas ideal. También está lo que son la transformación adiabática, máquinas térmicas, según principio de la termodinámica, ciclo de Carnot y la entropía. Otra rama que se desprende es la dinámica de una partícula, en donde se desprenden las siguientes ramas, que son la energía cinética, las fuerzas e interacciones, energía potencial gravitacionaria, las fuerzas conservativas y no conservadas, en los cuales se constituyen dos clases de fuerzas, las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. También estamos con las leyes de Newton, que tiene tres leyes, que la primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la ley de la fuerza y la aceleración, la tercera ley de Newton es ley de acción y reacción. Tenemos la energía potencial elástica, energía mecánica, diagrama del cuerpo, trabajo de fuerza, fuerzas elásticas y la fuerza gravitar. En la cinética, ¿sí? Vemos como tal se desprende las siguientes ramas, como es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento armónico simple, movimiento circular, movimiento semiparabólico, movimiento parabólico y aplicaciones. Encontramos en los vectores, ¿sí?, en donde como tal en los vectores, en la física y la mecánica son las cantidades que tienen tanto magnitud como dirección. Entre ellas están las magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, módulo de un vector, sistema de referencia, operaciones de vectores y vectores de laboratorios. A continuación les voy a hablar sobre la infografía, ¿sí?, del tema que más me llamó la atención, que fueron los movimientos en la física, en lo cual consiste en lo siguiente. El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. El estudio de movimiento se puede realizar a través de la cinemática, a través de la dinámica. Las características cinemáticas del movimiento se encuentra lo que es el móvil, en el cual es el objeto de un movimiento del que se estudia tanto su cinemática como su dinámica. Tenemos lo que es el móvil sólido deformable,
¿sí? Es el móvil tridimensional deformable en donde existe la evolución temporal de un estado tal en la distancia entre dos puntos cualesquiera de un objeto. El cuerpo puede variar, a eso se le denomina formación a la deformación. Puede ser plástica, que es cuando el cuerpo no regresa a su forma original, y la elástica es cuando regresa a su cuerpo normal. El fluido es el móvil descrito como un medio continuo, sin forma definida, infinitamente deformable, en el cual los desplazamientos que en un punto material puede alcanzar en el seno de un fluido que no están terminados en los sólidos deformables. Tenemos lo que es la trayectoria, en donde la trayectoria es la que describe, mediante las medidas geométricas, la deformación, el flujo laminar, el flujo turbulento. En pocas palabras, es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento, ya que la trayectoria ya depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento. Tenemos la velocidad y la rapidez, que es la variación de una determinada magnitud física con respecto al tiempo. En los movimientos translacionales, la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Tenemos lo que es la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que se aplica tanto en los aumentos como a las disminuciones de rapidez en una unidad de tiempo. Como tal, la fórmula de la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Tenemos lo que son las características dinámicas del movimiento, donde se evidencia la miniservia, donde la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo, relativo o movimiento. La cantidad de los movimientos lineal es una magnitud física de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica definida como producto de una unidad de inercia y una tasa de variación espacial con respecto a un determinado tiempo. El sistema de fuerzas ejercicios sobre el móvil se mide sobre la masa de la variación del intercambio de las cantidades de movimientos entre dos móviles, es decir, un intercambio de fuerzas donde es capaz de modificar la cantidad de movimientos de los cuerpos materiales. Tenemos la energía mecánica, que es la capacidad de realizar una transformación en un sistema físico. No es un estado físico real, sino una magnitud escalar que se le asigna al estado o sistema físico, es decir, la energía es una herramienta matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Los movimientos de traslación. Está lo que es el rectilíneo, circular y parabólico, en el cual el movimiento rectilíneo es el que describe una trayectoria recta en la que se define cuando el componente de aceleración normal es igual a 0. Los movimientos curvilíneos es cuando se describe una trayectoria curva. En estos movimientos se encuentran los movimientos circulares, es el que se basa en un eje de radio constante. Movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos sistemas físicos, como el movimiento cuasi armónico. Movimiento eléctrico es un caso de movimiento acotado en el que una partícula describe una trayectoria elíptica. Los movimientos espirales describen una trayectoria elíptica. A continuación voy a explicar el experimento solicitado, lo cual se trata de un dinamo que funciona a través de una fuerza manual. Eso se realiza con los siguientes materiales: un motor de 12 voltios, 2 CDs, como ustedes lo pueden reflejar, sino que yo de una vez los pegué con silicona, 3 palitos de helado, un bombillo LED, en el cual al girar el motor a través de una fuerza mecánica, se genera una corriente en el cual hace que encienda el bombillo. A continuación a continuación se ve reflejado. Y conectamos el bombillo. Tiene que ser en rojo y negativo, es decir, positivo y negativo. Ahí ya está conectado. Ahí vamos a empezar a hacerle como tal, a girarlo.
le damos varias vueltas. Ahí se nos ve reflejado cómo prende el bombillo. Ahí se ven una serie de reflejos de movimientos. A continuación les voy a hacer una explicación de un ejercicio en el cual dice así: imagina que tienes una pelota de 0.5 kilogramos que se encuentra en reposo en una masa horizontal de fricción. Aplicas una fuerza horizontal constante a 10 newtons a la pelota durante 5 segundos. Calcular la velocidad final de la pelota y la distancia que recorre durante este tiempo. Entonces, lo primero que se debe hacer es calcular la aceleración. Utilizamos la segunda ley de Newton, donde la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, para encontrar la aceleración de la pelota. En este caso, la fuerza aplicada es de 10 newton y la masa de la pelota es de 0.5 kilogramos. ¿Listo? En donde cual nos quedaría así, donde va a ser igual la aceleración al 0.5 kilogramos por 10 newton, que se multiplica, va a ser igual a 20 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a calcular la velocidad final. Utilizamos la ecuación de la velocidad final, que es velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, donde BF es la velocidad final, como les estaba indicando, BI es la velocidad inicial, que en este caso la pelota está en reposo, por la velocidad inicial, que es igual a 0. A es la aceleración que calculamos anteriormente, que es de 20 metros sobre segundos cuadrados, y donde dice que el tiempo que se le aplica la fuerza es el transcurso de 5 segundos. Entonces nos quedaría la fórmula así: velocidad final es igual al 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que son 20 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que son 5 segundos, en el cual nos va a dar 100 metros por segundo. Es decir, que la velocidad final de la pelota es de 100 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la distancia recorrida. Utilizamos la ecuación de la distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más 21 a, que es el tiempo, por el tiempo al cuadrado, donde de la distancia recorrido, velocidad inicial es la velocidad, que es 0 sobre metros segundos, la aceleración, que es de 20 metros sobre segundos cuadrados, el tiempo, que es igual a 5 segundos. Es decir, que si nosotros hacemos como tal toda esa calculación, nos va a dar como tal la respuesta de 250 metros. Es decir, que la pelota recorre una distancia de 250 metros durante esos 5 segundos. Entonces, la velocidad final de la pelota es de 100 metros por segundo y la distancia que recorre es de 250 metros bajo la influencia de una fuerza constante de 10 newtons en una mesa sin fricción. A continuación, les voy a hacer un breve conclusiones del mapa conceptual y de la infografía. En el mapa conceptual se destacan las siguientes conclusiones, donde se identifica el uso de los instrumentos de las mediciones en la física mecánica, ya que es indispensable para cualquier metodología donde se analiza el comportamiento de algún fenómeno. Tenemos también otra conclusión del mapa conceptual de la física mecánica, donde destaca la importancia de las observaciones precisas y de la interacción y la práctica. Estas lecciones aprendidas en física y mecánica son aplicables no solo en lo académico, sino en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo de habilidades analíticas y de resolución del problema. La conclusión que se saca de la infografía, ya en este caso que es el movimiento, como les había indicado anteriormente, no se limita solo a la mecánica clásica. En la física moderna, el movimiento se analiza en contextos más complejos como la mecánica cuántica y la relatividad general. Está la velocidad, que se refiere a la rapidez con la que un objeto se desplaza en una dirección específica, mientras que la aceleración se relaciona con la tasa de cambio de velocidad. Aquí como tal relaciono todas las
las biografías, pues para que si alguno de pronto tenga derechos de autor, entonces para que se tenga como tal conocimiento de dónde se sacó toda la investigación en el trayecto del desarrollo de esta guía que fue desde el principio del semestre. Muchísimas gracias.